Continuando con la explicación, tenemos un ejemplo 6 en donde aplicaremos nuevamente el concepto de ángulos complementarios. Entonces, vamos a decir que x más y es igual a 90 grados. Llamaremos x a este primer ángulo y y al otro, ¿verdad? Ya hemos dicho que el orden puede ser al revés, pero lo haremos de esta manera. 3x más 16 entonces ocupa el lugar de x. Lo anotamos acá. Luego decimos que eso debe ser sumado con el valor de y, que es el que está aquí abajo. Tenemos 7x más 4 y todo esto lo comparamos con 90 grados. Inmediatamente ordenamos los valores. Primero van las incógnitas, 3x más 7x. Tenemos nada más dos incógnitas. Del otro lado bajamos 90 grados. Luego 16 que cambia de signo y 4 que también cambia su signo. 3x más 7x nos suman 10x. Del otro lado, a 90 le quitamos 16 y le quitamos 4, nos quedan 70. Entonces, x ahora va a ser dividido entre 10, ya que pues el 10 pasa a dividir. La respuesta de esa división es 7 grados. Y pues esto no resuelve todavía el problema. Recordemos que solo hemos encontrado el valor de x. Ahora nos toca averiguar cuánto valía este ángulo al final, ya que x solo está por acá. Aquí dice 3 veces x más 16. Entonces vamos a multiplicar 3 veces x más 16. Lo voy a colocar por acá. 3 veces x es 3 veces el valor de 7 que hemos encontrado aquí, más 16. 3 por 7 es 21 y a eso le vamos a sumar 16. Entonces, a la hora de hacer esta suma, tenemos entonces que el ángulo que queríamos saber tiene un valor de 37 grados. Aquí tiene el valor de 37. Ya con esto podemos pues sacar la conclusión de cuánto mide el otro, pero voy a operar de forma algebraica. 7 veces x más 4 es lo mismo que multiplicar 7 veces 7, ¿verdad? Ya que dijimos que x valía 7, más 4. 7 por 7 es 49 y a 49 le sumo 4, me da 53 grados. En conclusión, el otro ángulo que no conocíamos vale 53. El ejemplo 7 lo vamos a pasar por alto, ya que es similar al que acabamos de resolver. En el ejemplo 8 encontramos pues dos líneas que son paralelas, que son estas. Significa que pues nunca se chocan, nunca se cruzan, es que nunca forman ángulos, pero al ser cortadas por una línea transversal, inmediatamente se forman 8 ángulos que están aquí enumerados. Entonces podemos también saber sus valores. Muchos de estos valores se van a repetir, pero pues hay principios que aplicar. Uno de los principios es el de los ángulos opuestos por el vértice, que dice lo siguiente, que aquel ángulo que esté opuesto al otro, es decir, el que esté del otro lado, siempre tiene que tener la misma medida. Entonces estos dos ángulos miden 60 sin siquiera hacer un cálculo. Bueno, ahora nos vamos a olvidar un poquito de estos dos que están aquí arriba. Vamos a imaginar que no existen. Solamente vamos a hablar de este lado. Entonces, de este lado ya sabemos que tiene que medir 180 grados. Entonces, como ya conocemos una parte de él que es 60, la pregunta es cuánto le falta para llegar a 180. Entonces hacemos la resta. 180 le quitamos 60, me restan 120. Lo mismo sucede del otro lado, ya que es su opuesto, decimos que mide 120. Muy bien, entonces, una vez completados los de este lado, resulta que los ángulos del otro lado se vuelven a repetir, ¿verdad? Entonces veamos en qué orden. Este ángulo de 60 grados resulta que se repite en este lugar, que es el ángulo número 2. Si se dan cuenta, tienen el mismo tamaño, la misma forma, solo que están invertidas. A esos hace ratos les llamamos ángulos externos alternos. Entonces vamos a decir que tienen un valor de 60 grados. Muy bien, y también aprendimos hace un rato que el opuesto debe medir también 60 grados. Y muy bien, entonces este ángulo externo de 60 grados, de 120, perdón, se vuelve a repetir del otro lado, así que también mide 120 grados y su opuesto 120 grados. De esa manera logramos completar todos los valores que nos hacen falta. Vamos, el ejemplo 9 me lo voy a saltar, solo vamos a asignar un valor aquí, colocamos 53 grados y pues el reto sería que pues ustedes puedan completar los ángulos faltantes. Vamos a resolver el ejemplo 10, ya que aquí hay expresiones algebraicas. Tenemos este ángulo de acá, que es un externo, y tenemos el otro externo que está del otro lado.
Hace un momento mencionamos y recordamos que los externos que están así cruzados, se llaman alternos, son iguales. Por lo tanto, cuando yo uso la palabra igual en matemáticas, pues estoy hablando de una ecuación. Entonces vamos a decir que esos dos ángulos en realidad son iguales. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Le voy a colocar un número, 1 y 2. Entonces voy a decir que el ángulo 1 es igual al ángulo 2 por principio matemático. Entonces el ángulo 1 mide, según estas cantidades que están ahí, 3x más 2. Bajamos el signo igual y la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo 2? Pues copiamos esos valores, 5x menos 40. Entonces ahora resolvemos esa ecuación, ¿verdad? Y aquí entonces vemos la importancia de las ecuaciones en matemáticas que nos facilitan pues mucho los cálculos. 3x se baja porque son incógnitas, se pasa 5x al otro lado con su signo cambiado, bajamos el signo igual, también bajamos 40, pero pasamos más 2 al lado opuesto con su signo cambiado. Operamos entonces algebraicamente, 3x menos 5 nos da un menos 2 x y menos 40. Menos 2 es una suma de negativos. Tenemos menos 42. Entonces pasamos a dividir, ¿verdad? El menos 2. Decimos la mitad entonces de 42 es 21. Entonces, pero menos y menos es más. El resultado es 21 grados. Pero al igual que el ejemplo anterior, ninguno de los ángulos mide 21. Simplemente x vale 21. Entonces decimos, para saber este valor que está aquí, decimos 3 veces x, que es 21, le vamos a tener que sumar 2. Entonces 3 veces 21 obtenemos que es 63. Más 2 obtenemos un valor de 65 grados. Por lo tanto, también ya conocemos pues que el otro mide 65. Si quisiéramos comprobar, pues podemos hacer los cálculos de acá. 5 veces x, que es 21 también, le tenemos que restar 40. Entonces, 5 veces 21 es 105. Si a 105 le quitamos 40, nuevamente me vuelve a dar 65 grados. Comprobado entonces que los dos ángulos miden lo mismo. En el ejemplo número 11 tenemos, pues pareciera muy complicado, pero en realidad es bastante sencillo. Voy a empezar con estos dos ángulos de 71 y 60. Pensemos solamente en el 71. Este 71 está formado por esta línea que voy a resaltar con azul para a manera que lo miren, y está formado por esta otra línea que también estoy rayando de azul. Entonces, únicamente vamos a ver esas dos líneas. Todo lo demás de aquí no existe. Ni lo de acá, ni lo de acá. No existe. Entonces, sí, no existe. A lo mejor esta línea horizontal sí, ¿verdad? Pero bueno, primero vamos a observar este ángulo de 71 grados. Entonces, este ángulo de 71 resulta que se vuelve a repetir del otro lado, ¿verdad? Ya que es su opuesto. Nos damos cuenta que las líneas que están de azul forman los mismos ángulos del otro lado. Así que aquí hay un ángulo de 71 grados. Muy bien, entonces ahora por principio vamos a pasar este ángulo hacia el otro lado. Este ángulo que se forma acá, con estas líneas azules, resulta que se repite del otro lado, por concepto de ángulos externos alternos. Entonces, este mide 71 grados. Y ya con ese valor yo ya puedo completar los ángulos que me hagan falta. Pero yo prefiero, antes de rayar este dibujo, pues pensar ahora en la otra figura. Vamos a olvidarnos de este valor, o sea, ya lo anotamos, lo dejamos ahí. Ahora vamos a pensar en esta línea roja, que estoy rayando nuevamente, pero que se forma con esta otra línea de acá. Vemos que se forma un ángulo de 60 grados, tal ángulo que se repite del otro lado. Y este ángulo, por concepto, que es externo también, resulta que es igual al ángulo 6 que está del otro lado. Así que de este lado pasamos este valor de 60 grados. Eso significa que aquí de este lado no hay ningún ángulo de 71. El de 71 está del otro lado. De este lado solo hay un ángulo de 60, ¿verdad? Entonces, por concepto de ángulos externos alternos. Una vez colocados esos valores, ya podemos saber cuánto valen los otros, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir que este ángulo opuesto mide 60. Ahora, también puedo decir que del otro lado hay un ángulo de 71.
¿verdad? Por concepto de ángulos opuestos. Ahora, yo puedo también calcular cuánto vale esta parte, ya que todo esto debe medir 180. Simplemente a 180 le quitamos 60 que ya tenemos, pues nos da 120. Y por concepto de ángulos opuestos, pues el del otro lado mide 120. Inmediatamente vamos a completar los del otro lado también. Aquí debería yo tener 180, así que pues a 180 le vamos a restar los 71 que tenemos de este lado y nos da pues que el ángulo faltante es de 109. Así que aquí nos hace falta 109 grados y por concepto de ángulos opuestos por el vértice, 109 grados también. Y entonces ya vemos que todos estos 8 ángulos ya están completos, ya solo nos falta completar el ángulo 9 y el ángulo 11. Para poder completar el 9 y el 11 tenemos que recordar también que aquí debo sumar 180. Entonces a esos 180 que yo debería sumar, solo le voy a restar los 71 que ya conozco y le voy a restar los 60 también que ya conozco. Entonces vamos a hacer los cálculos por acá. eh, y obtenemos que el resultado es de 49. Lo que nos hace falta es 49 grados y los tres suman 180 y lo mismo se repite del otro lado. Aquí tengo los mismos ángulos, me falta 49 para que sean 180. Así se completan entonces estos tipos de ángulos. Por cuestión de tiempo vamos a dejar y bueno, resolvamos el último ejemplo. Yo digo que pues es del interés de ustedes, ¿verdad? Entonces tenemos que por opuestos por el vértice, el ángulo que esté aquí, si por ejemplo tuviéramos un valor de 51, pues del otro lado tendría que tener un valor de 51. Entonces lo único que voy a hacer es que le voy a llamar ángulo 1 y ángulo 2. Entonces, el ángulo 1 y el ángulo 2, por principio matemático, sabemos que son iguales. Entonces, copiamos sus valores. El 1 vale 11x menos 37 y el ángulo 2 mide 7x más 27. Ahora, para poderlo resolver, simplemente ordenamos las incógnitas. 11x pasa a restar menos 7x, 27 solo se baja y pasa a sumar 37. Entonces 11 le quito 7, me quedan 4 veces x. Del otro lado, la suma, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la transposición de términos. 27 y 37 me suman 64. Entonces a 64 le saco cuarta parte, ya que el 4 pasa a dividir. Entonces obtenemos que x vale 16 grados. Como vuelvo a repetir, ningún ángulo mide 16. Simplemente hemos descubierto que x vale 16. Entonces ahora vamos a calcular, no adivinar, ¿verdad? Calcular cuánto es 11x menos 37. 11 veces x sería 11 veces 16, ya que pues, es el valor de x, menos 37. 11 veces 16 me da un resultado de 176. A eso le quitamos 37. Entonces nos da 139. Eso significa que el ángulo de aquí mide 139, lo cual pues vale lo mismo del otro lado. Pero comprobémoslo. 7 veces x sería 7 veces 16 más 27. Entonces 7 veces 16 me da un resultado de 112. A eso le sumamos 27, ¿verdad? Entonces obtenemos cabalmente 139 grados. En conclusión, este ángulo desconocido era de 139 grados, el del otro lado también mide lo mismo. Entonces fue un gusto haber compartido este video con ustedes, espero que puedan haber comprendido este tema que pues les puede ayudar mucho en temas de trigonometría más adelante, ley de senos, ley de cosenos y por qué no problemas de física, ¿verdad? Un gusto haber compartido este conocimiento con ustedes.